damos la bienvenida a André Carías y a Carlos Azurdia a esta emisión de las 5 de la tarde. Continuamos con el tema que ha generado, primero, indignación. Segundo, preocupación por el nivel del crimen organizado y por esta complejidad también y apoyo que tiene de las comunidades en el área regional de Guatemala. Hablando de la masacre de 3 elementos castrenses sin cumplimiento de su deber. Bueno, pues en realidad es algo realmente repugnante el haberse enterado en la forma en que estos elementos del ejército murieron a manos de personas que aún no se sabe directamente de qué bando era el que pertenecían. Bueno, y la situación se complica para los pobladores del Estor Izabal, en donde pues sabemos que se ha decretado ya un estado de sitio en algunas áreas del país. Y entonces pobladores del Estor que no tienen nada que ver con estas cuestiones de grupos de narcotraficantes ni cuestiones de las situaciones conflictivas que suceden en estos sectores del país, son los afectados, diría yo, Axel y don Carlos Azurdia, al tener pues que estar soportando todo este tipo de situaciones que no es de ahorita, no, que ya viene desde hace no. muchos meses, y pobladores del Estor se han visto afectados en esta situación. Pero bueno, sería cuestión de tener una panorámica más amplia de lo que ha sucedido, porque hasta el momento, según entiendo, todavía las situaciones están como que vedadas, ¿no?, a la prensa. No está claro todo el panorama de lo que han especificado las fuerzas castrenses. Entonces, cuando tengamos y vayan aclarándose las situaciones y el panorama completo, pues podremos obviamente ir atando cabos y ya nuestros analistas pueden opinar respecto a qué es lo que está sucediendo y cómo se debería enfrentar esa situación en el Estor Izabal. Exactamente. Venía escuchando yo comentaristas de lugareños en donde ellos afirmaban que hay grupos paramilitares que desde la época de la guerrilla no se desmantelaron totalmente. Quedaron con armas, ¿no? Exactamente, se quedaron con armas, me entregaron las armas. Siempre ha existido esto, siempre ha existido el peligro para los habitantes. Viven, dice, prácticamente encerrados en sus hogares, porque hay grupos que dominan totalmente la situación en todo ese sector del Estor. Pero ojo porque ya las autoridades, tanto de la Defensa Nacional como apoyados por el Ministerio de Gobernación y también, obviamente, con algunos testigos y los propios elementos castrenses que lograron sobrevivir a esta masacre, dieron a conocer que primero fue un escudo humano el que este narcotráfico implementó. Es decir, es una estrategia, una logística. Escudo humano de vecinos. La aeronave viola espacio aéreo guatemalteco sin ninguna autorización. Exacto. Aterriza en una pista clandestina en el Estor Izabal, lo detectan los radares de la Marina. Posteriormente continúa un contingente de 9 elementos. Son interceptados y emboscados por la misma comunidad, pero apoyando a estos narcotraficantes. Es decir, lo que hemos visto en San Marcos, lo que hemos visto en Reu, lo que hemos visto en Petén, que se le da tiempo por parte de comunitarios para que ellos puedan descargar la droga, llevarla a mulas o llevarla a caminos o a camiones agrícolas o pick-ups agrícolas y llevarlos prácticamente entre la montaña, desaparecerlos. Fue la misma situación que emplearon esta vez. Pero acá se extralimitaron, es decir, desarmaron a los agentes. Los agentes no accionaron sus armas porque ya lo dice un elemento castrense hoy, precisamente cuando era trasladado vía aérea hacia el centro médico militar, que recibieron las órdenes de su comandante, en este caso, de dejar las armas, no disparar porque habían varias personas, mujeres, niños, adultos y personas de la tercera edad. Era un escudo humano, pero fue utilizado y aprovechado por el crimen organizado y el narcotráfico para poder desarmar a los soldados, torturarlos, vapulearlos y asesinarlos con saña y con frialdad, como lo hemos visto. A un elemento le cortaron el rostro, a otros les dieron varios disparos con AK-47 en la espalda y en el rostro, en el abdomen. Es decir, este fue uno de los elementos que será condecorado porque sobrevivió a esa situación de la masacre y la emboscada. Pero vemos aquí que cada vez son más los campesinos que se unen por necesidad. Escuche usted,
Es por necesidad, según estudios de algunos analistas, que ellos se filtran hacia el narcotráfico para poder obtener Su de alguna modus manera un vivendi, beneficio. digamos. Exacto, pero para ello vean ustedes la situación en la cual pues también se compromete. Ahora Pero, están, Axel, están muy entonces, comprometidos. Lo que decía don Carlitos Ezurdia, sí es cuestión de que las armas la tenían los vecinos o el armamento Eso. fue el mismo armamento con los que fueron despojados los soldados. Independientemente si el armamento lo despojaron o ya lo tenían, hay que recordar que el crimen organizado dota. Exacto. Sí, claro, Dota por de supuesto, armas, por supuesto. dota de droga, dota de dinero, dota de facilidades. Sí. Es decir, esos son sus soldados. Sí. Sí, Y según militantes, ¿no? acabas de dar, De hecho, encontraron 6 fusiles hace un momento. Lograron localizar 6 fusiles de asalto con municiones, obviamente, para accionar, pero desconocen las autoridades hasta el momento si se trata de alguno de los fusiles de asalto que utilizaban los elementos castrenses al momento de interceptarse entre la selva y tratar de ubicar la aeronave que violó espacio aéreo guatemalteco. Es decir, se desconoce hasta el momento si son estas armas, son las mismas municiones, pero eso sí, vea usted, esta es una tolva que llevaba uno de los elementos que fue asesinado. Tiene más de 4 o 5 impactos de AK-47. Estamos hablando que también ya tenían en su poder armamento de grueso calibre, los campesinos, que formaron el escudo humano. Si ahora se encontraron 6 Ok, gracias. 6 fusiles, podríamos tener más fusiles dentro de la No, y comunidad. también hay que reconocer que si venía un cargamento, si venía una aeronave, probablemente esa aeronave venía custodiada con gente del narcotráfico que también venía extremadamente bien armada, ¿no? Entonces se suman las armas, como bien lo ha dicho Axel, se suman las armas que le quitan a los elementos castrenses a las que ellos de por sí ya tenían o a los refuerzos que venían en el aire en este cargamento. Pero la situación es bien difícil por la hazaña y la brutalidad con la que pues han sido asesinados los elementos de las fuerzas castrenses de nuestro país. Axel, tú que le has dado cobertura a todo esto, ¿todavía habrá algún elemento desaparecido o al momento ya están contabilizados todos los elementos castrenses, algunos fallecidos y otros en el hospital? Claro, de hecho ya se ha logrado, se está esperando en este momento. Si vemos una de las pantallas que tenemos a nuestro lado izquierdo, es el aeropuerto de Puerto Barrios, sí, donde se está a la espera que llegue ya la Fuerza Aérea, en este caso militar, con los 3 cuerpos de los elementos que fueron asesinados brutalmente en esta localidad, que ya fueron recuperados por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil. También fue embalado toda el área por parte de fiscales del Ministerio Público. Ya se identificó a cada uno de ellos. Se tiene ya conocimiento de la brigada a la que ellos pertenecían, de la edad, de los nombres, de dónde ellos pues eran originarios. Se tiene identificado todo. De hecho, también ya se localizaron a las demás personas heridas, también trasladadas algunas vía aérea hacia Guatemala, hacia el Centro Médico Militar, y otras hacia el y si me hospital permite, de la Tinta en les puedo Ataverapaz. dar el nombre de las personas, pero aquí hay una que no aparecía y por eso era mi duda, porque uno de los fallecidos es Carlos Esteban Mayén Cabrera. Como Axel lo ha mencionado, estaba fallecido. Otro es Isaías Beleu Caal. Y el tercer fallecido es Edgar Domingo Caal Caal. Pero hay una persona rescatada, un soldado, que es marinero de primera, que es Erwin Estuardo Coy Méndez, fue rescatado. Pero hay un sargento segundo que no aparece, o bueno, por lo menos no aparecía esta tarde, Leonel Septún. Está por determinar qué pasó con él. Sí, hay algo preocupante también, Axel, que estaba escuchando yo en voz de Juan Víctor Castillo. Parece que todavía las fuerzas campesinas superan a la cantidad de elementos del ejército que están presentes. ¿Es así? De hecho, lo superaron en su momento. Ah, ok. Lo superaron en su momento porque hablábamos de 200 campesinos que integraban el escudo humano que habría ya instalado el narcotráfico en el lugar, contra 9 elementos. Nada más. Estamos hablando de 9 elementos de las fuerzas castrenses, de las cuales obviamente ya identificaron a varios que son de parte de la Marina Nacional. Escuchen ustedes, estaba marinero de primera, sargento de segunda, alférez de fragata, sargento segundo, infante de primera, y también teníamos conocimiento de otro infante de primera y otro policía militar y un cabo. Esto es prácticamente con lo cual se conformaba este comando de 9 elementos que llegaron al área y trataban de ubicar la aeronave. Ajá. Pero fueron
interceptados y emboscados por una cantidad de 200 campesinos alrededor. Superaban en ese momento, pero ahora obviamente ya hay apoyo terrestre, aéreo, marítimo, de las fuerzas castrenses, apoyo también de las fuerzas de seguridad de la Policía Nacional Civil. O sea, ya en este momento se trata de retomar el control en el área. Lo que no se ha logrado establecer es si los campesinos responsables de esto hayan sido capturados, que de hecho ya lo decía el ministro de la Defensa, que no descansarán hasta no capturar. Bueno, y antes de pasar a unos detalles de la conferencia de prensa que se daba más temprano, si me permiten, quiero dar lectura a los puntos donde se ha declarado estado de sitio, y estos son en Izabal, todo el departamento. En Alta Verapaz, Tactic, Senaú, Tamaú, Tucurú, Panzós, Santa María Cabón, Santa Catarina La Tinta, Cajal, Chaal, en este caso, Fray Bartolomé de las Casas. En Zacapa, Gualán, Río Hondo, Teculután y Usumatlán. En El Progreso, San Agustín, Cazahuaslán y San Cristóbal, Cazahuaslán. Y en Baja Verapaz, Urulá. Prácticamente son, pues estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 municipios, además de todos los del departamento de Izabal. Bueno, ¿les parece? Vamos a observar. Una pregunta nada más, Andri, ya que tiene usted ahí el documento. ¿Hay toque de queda incluido en este estado de sitio? Lo ignoro si hay toque de queda incluido en el estado de sitio. Axel, no sé si tú tienes el detalle. Recuerden ustedes que primero se decreta estado de sitio y después se confirma por parte de los congresistas, que de hecho se hará en unas 72 horas máximo, porque ellos se tienen que reunir para sesionar el día de mañana, ya que hoy pues prácticamente ya algunos se han retirado, pero mañana en una votación, en una sesión, pues ellos tienen que analizar la situación y obviamente ya confirmarlo. Al momento de decretarse estado de sitio, pues entonces ya vienen las medidas ya a optar por medio de la seguridad en los 5 departamentos. Y que no hay que descartar que probablemente en algunos municipios sí puede haber toque de queda. Es necesario. ¿Y por qué en los 5 departamentos? Hay que tomar en cuenta que es parte de la línea, la franja transversal del norte y del poder ya adquisitivo por parte del narcotráfico. Ajá, sí, claro. O sea, si pueden huir a esas áreas. Vamos a escuchar parte de la conferencia que se daba a conocer más temprano por parte de las autoridades. A esta misma todavía no se había presentado el presidente, pero aquí está. Muy buenos días a todos los señores periodistas de los diferentes medios. Como siempre,